Hola queridos estudiantes, vamos a hablar un poco sobre el efecto fotoeléctrico, que es un fenómeno ya considerado cuántico, ya les explicaré por qué. Bueno, el efecto fotoeléctrico no es otra cosa que el desprendimiento de electrones de placas metálicas cuando es iluminada por luz. Obviamente, digamos, la exploración de este fenómeno avanzó a tal punto que cuando aparecen los materiales semiconductores se dan cuenta que el fenómeno también se puede utilizar en materiales semiconductores. De por sí, las celdas fotovoltaicas, las celdas solares, o las células solares, hay diferentes nombres para ellas, funcionan bajo este efecto. Entonces, aquí en este link que les tengo aquí abajo, ustedes pueden ver todo el aspecto técnico de cómo funciona una celda solar. Así que básicamente está construida por láminas de sílice tipo N, exceso de electrones tipo P, ausencia de electrones en la red cristalina y cómo se da el flujo de electrones, digamos, a través de ellas cuando es iluminada por la luz. ¿Sí? Entonces ese es como el aspecto técnico, pero obviamente no es el, el punto de esta charla. Entonces, como les decía ahorita, básicamente el fenómeno consiste en eso, en que se ilumina la placa y cuando se ilumina la placa metálica se desprenden electrones. Entonces vamos a mirar un poco la historia de cómo acontece esto. ¿Quién descubre el efecto fotoeléctrico? Lo descubre el profesor Henry Hertz, es un británico. Es para el año más o menos de 1886. Él estaba realizando unos experimentos intentando comprobar la existencia de las ondas electromagnéticas propuestas por el profesor Maxwell, que lastimosamente no alcanzó a ver, digamos, el experimento o la comprobación de su teoría, básicamente porque él muere a la edad de los 42 años en 1879. Y este experimento, como les digo, fue realizado en el 86. El experimento es muy sencillo. Mira, acá les tengo un esquema sencillo que ustedes pueden montar en su casa, donde aquí tienen básicamente dos puntillas cerca una a la otra sin que se toquen. Esta parte de aquí y esta parte de acá, que no están unidas, vuelvo y les repito, son estas dos bolitas que se encuentran aquí, una cercana a la otra. La idea es que sobre ellas se genere un arco de corriente. Y esta de acá y esta de acá son estas esferas grandes que están de este lado. Bueno, ¿cuál es la idea? Aquí se coloca algo que sirva para generar chispa, por ejemplo, eh, los encendedores eléctricos para las estufas pueden servir. También, por ejemplo, las fosforeras, cuando usted destapa una fosforera de golpe, internamente queda un tubito con un cablecito. Si usted oprime ese tubito, observa que aparece un arco de corriente entre el cable y su dedo si lo acerca. Entonces, ese también me puede servir. Cuando usted oprime ahí, entre estos dos se genera un arco de corriente. Listo, ese es el primer elemento que está acá. Sí, en una versión obviamente como para hacerlo en la casa. De este lado tenemos una o dos baterías con una batería de dedo suficiente. Lo conectamos aquí a un LED y este LED lo conectamos aquí a otra puntilla. Por este otro lado conectamos aquí el cable a otra puntilla también y las dos puntillas las metemos, puede ser dentro de un pitillo, y ese pitillo lo llenamos con un poco de limadura de hierro sin que los dos se toquen, sin que las dos puntillas se toquen, y acá hay limadura de hierro. ¿Listo? Bueno, el experimento es muy sencillo de llevar a cabo. Una vez usted golpea o genera acá el arco de corriente en el encendedor de gas o el elemento que usted utilice para eso, aquí también va a aparecer un arco de corriente. Cuando aparece ese arco de corriente acá, inmediatamente usted observa que el LED se enciende. Entonces ahí es donde viene la parte curiosa. ¿Cómo es posible que el LED se encienda si todo este circuito que tenemos acá no tiene nada que ver con el circuito que está acá? Pues bien, es muy sencillo. Cuando aparece un arco de corriente acá, se genera una onda electromagnética porque hay una oscilación del campo eléctrico y magnético. Esa onda electromagnética viaja hasta acá y el campo magnético interacciona con la limadura de hierro, y al interaccionar con ella básicamente lo que hace es alinearla. Recuerden ustedes que la limadura de hierro son como puras agujitas, entonces una agujita se pone detrás de otra y lo que hace es como cerrar acá el circuito, como si usted generara pues o construyera un cablecito. Entonces, al cerrar usted aquí el circuito, pues básicamente tenemos un flujo de electrones, un circuito cerrado, y ese flujo de electrones permite que se encienda este LED. Pues bueno, en una forma simplista es básicamente lo que hizo el profesor Frank Hertz. Acá generó un arco de corriente y ese arco de corriente generó una onda electromagnética que interactuó con otro dispositivo
y generó otro efecto en el dispositivo, lo que mostraba que sí eran reales las ondas electromagnéticas. Pero vuelvo y le digo, el profesor Maxwell no logró ver ese experimento, o no logró ver la comprobación de su teoría. Pero bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con el efecto fotoeléctrico? Muy sencillo. El profesor Henry Hertz, sin darse cuenta, haciendo experimentación, iluminaron estas bolitas, o una de estas bolitas la iluminaron con luz violeta. Al iluminarla con luz violeta, se dieron cuenta que el arco de corriente aumentaba. Entonces la cosa fue supremamente interesante porque si bien él no fue capaz de encontrar una explicación al fenómeno, se dio cuenta de que estaba, digamos, trabajando bajo algo nuevo, ¿sí? Y como todo, pues, digamos, en la historia, pues él tiene pupilos, obviamente no eran profesores que trabajaran en cualquier sitio, sino en sitios muy reconocidos. Entonces tenían bastante pues tecnología a su disposición, aunque él no pudo ir un poco más allá porque en ese momento de la historia todavía no tenía la tecnología suficiente para explorar un poco más ese fenómeno. Sin embargo, lo descubrió. Entonces él, digamos, presenta ese trabajo como algo nuevo sin tener una explicación alguna al fenómeno. Sin embargo, él tenía un pupilo, una persona que trabajaba con él, este profesor que tenemos acá, que se conoce como Philippe Lenard. Este profesor fue el que llevó, dicho de paso, era un nazi, fue el que llevó toda la parte científica o dirigió toda la parte científica de los nazis. Y bueno, ya hablar de esa parte social es un poco más complejo, pero pensemos solamente en la parte científica de él, porque como científico fue muy bueno, ya como persona es otro cuento. Listo, este profesor venía trabajando desde años atrás junto con el profesor Henry Hertz, venía trabajando con tubos en vacío. ¿Qué hacían ellos con los tubos en vacío? Pues básicamente lo que hacían era meter placas en esos tubos, o sea, fabricaban tubos de vidrio, ¿sí? Lo colocaban a un sistema de vacío y extraían el aire. Obviamente pues no se puede hacer un vacío perfecto y siempre queda una cantidad pequeña de aire ahí. Lo que hacían en principio sencillamente era meter placas dentro de esos tubos, ¿sí? Y sencillamente cuando hacían el vacío observaban que esos tubos o sea, iluminaban sin colocarles corrientes, sin nada. O sea, sí, solo el tubo en vacío, con un poquito de aire adentro, las dos placas adentro, y al hacer vacío, ¡pum!, se iluminaba. Entonces, ese fenómeno que venía desde 1850 y algo, 52 más o menos, era un fenómeno nuevo que muchas personas lo venían explorando, y dentro de esas personas este profesor, Philippe Lenard. Entonces, con el fenómeno encontrado o descubierto por el profesor Hertz del efecto fotoeléctrico, este profesor, pues, ¿qué hizo? Le adicionó esa parte, o sea, ya tengo acá las placas adentro, ahora lo que hago es iluminar esas placas a ver qué sucede. Y cuando ilumina esas placas, colocándolas cercanas una a la otra, y no, digamos, estas esferas grandes que tiene acá y todo el cuento, sino ya una cosa mucho más pequeña, pero con placas metálicas también, se da cuenta que en este sistema también se produce una corriente. Obviamente aquí hay una batería y todo el cuento, pero no, mire, cortemos aquí, quitemos la batería y solo dejemos aquí el voltímetro. Entonces, una vez usted ilumina con la luz, en el voltímetro aparece una diferencia de potencial, lo que indica que hay una corriente en el sistema. Entonces, es este profesor, digamos, si bien Henry Hertz lo descubre como tal, es este profesor el que viene a trabajar en todo el análisis del fenómeno como tal. Por eso es que en muchos textos ustedes lo van a encontrar como quien realmente lo descubrió fue Lenard, pero no, técnicamente fue Hertz el que hace todo el tratamiento experimental es Lenard, pero quien finalmente logra encontrar una función matemática es el profesor Albert Einstein. Entonces miremos, es muy sencillo. Aquí tenemos un esquema más bonito. El esquema es muy sencillo. Esta placa de acá es una placa metálica y esta es otra placa metálica, las cuales están muy cercanas una a la otra. En términos generales es como si estuvieran separadas o una de la otra, pero no, siempre están unidas. Coloquemos aquí como un cable imaginario para que los electrones puedan pasar de un lado al otro. Pues bien, si usted le ilumina, digamos, con luz violeta, usted observa que hay electrones, o sea, hay corriente en el sistema. Si usted lo coloca aquí con un voltímetro, lo une a un voltímetro, encuentra una diferencia de potencial. Si usted lo coloca aquí en azul, también. Si lo coloca aquí en verde, también, ¿sí? Y así sucesivamente. Y en la medida que usted va disminuyendo desde el violeta, o mejor, en la medida que usted se va moviendo desde el violeta hacia el rojo, entonces usted observa que hay una corriente en el sistema y usted lo sabe
porque básicamente hay una diferencia de potencial o usted está midiendo un voltaje en el sistema. Sin embargo, apareció una cosa muy curiosa. ¿Qué cosa muy curiosa? En el experimento se dieron cuenta que cuando usted pasaba de cierta frecuencia a otra, ya no se experimentaba efecto. Por ejemplo, mira, aquí estamos en 538 nanómetros y hay efecto fotoeléctrico, es decir, los electrones están pasando a través de la conexión o el cable de conexión de una placa a la otra. Pero cuando usted llega a 532, 531, se corta el flujo de electrones. Entonces usted mira el voltímetro que está aquí conectado a estas dos placas y en ese voltímetro aparece una diferencia de potencial de 0. Entonces es, digamos, una de las primeras cosas que encontró el profesor Lenard, que no fue capaz de dar explicación, pero sí construyó este gráfico. Mira aquí, digamos, hoy en día pues aparece la energía cinética de los electrones, pero realmente es un eje que obviamente también con, está relacionado también con la corriente. Pero ¿por qué a este eje se le coloca, energía cinética de los electrones? Por una razón. Cuando usted, por ejemplo, ilumina con luz violeta, ¿sí? Se observa, digamos, desde las mediciones experimentales, que hay una relación entre la energía cinética de los electrones y esa luz. Es decir, mientras más frecuencia, con más frecuencia se ilumine la placa, entonces tenemos entonces una mayor energía cinética en el sistema, o de los electrones. Pero bien, hay un punto, como les decía acá, digamos en este 532, 531, en que la energía cinética es cero, porque usted ya no observa que pasen electrones de un lado al otro. La diferencia de potencial aquí en el voltímetro marca un valor de cero. Entonces a esa frecuencia se le llamó frecuencia de corte, ¿sí? Y la cosa era muy extraña, ¿no? ¿Por qué era muy extraña? Porque desde el punto de vista de la teoría electromagnética de Maxwell, tanto para frecuencias altas como para frecuencias de menor valor, como la roja o infrarroja incluso, pero en ese tiempo no se hablaba de infrarrojo, pues debía haber también efecto fotoeléctrico, porque los electrones igual estaban absorbiendo la energía de esas radiaciones. Entonces, dicho de otra manera, es así. La existencia de una frecuencia umbral de la luz incidente por debajo de la cual no se observa la emisión de fotoelectrones, cualquiera que sea la intensidad de la luz y el tiempo. O sea, es decir, a ver, aquí en esta parte aparece, a pesar de que la frecuencia de luz sea muy baja, con suficiente intensidad luminosa o tiempo, debería llegar un momento en que los electrones adquiriesen la energía necesaria para escapar de los átomos. En suma, dado un tiempo suficiente prolongado de radiación, el efecto fotoeléctrico tendría que producirse con la luz cualquier frecuencia e intensidad. Esto era lo que proponía, digamos, la física clásica de Maxwell. Piensa en el electrón como si fuera una batería y usted la coloca a cargar. Entonces se va cargando, se va cargando, se va cargando, se va cargando, se va cargando y cuando ya es suficientemente cargada, ¡pum! Si el electrón es la batería, cuando él adquiere la suficiente energía, ¡fa! Entonces tendría que salir expulsado de la placa. Pero eso no se estaba evidenciando en la experimentación, ¿sí? Por más de que usted aquí, digamos, cuando llegaba a la frecuencia umbral o por debajo de la frecuencia umbral, por frecuencias menores, o sea, digamos, si aquí es esta verde que tenemos acá, esta verde, entonces hacia este lado de acá, pues vendría la amarilla, naranja, roja, etcétera. Serían estos rangos aquí. Por más intensidad que usted le colocara a la luz, no observaba ningún fenómeno, lo cual era contrario a la explicación de Maxwell. Bueno, vamos a parar el video aquí y en el siguiente entonces continuamos con la explicación.